Good morning, my friends. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al segundo día de la 62 Conferencia de Seguridad de Múnich. Excelencias, señoras y señores, estimados amigos. Desde la última vez que nos reunimos aquí, el año pasado, demasiadas personas han perecido en las guerras y en los conflictos del mundo, en lugares como Irán, en Ucrania, pero también en Gaza, en Sudán, en Myanmar y en otros lugares del mundo. Antes de empezar nuestras conversaciones de esta mañana, les pido comedidamente que se levanten un momento para observar un minuto de silencio en memoria de aquellos civiles que han perdido sus vidas. Thank you very much. Muchas gracias. Ese segundo día de la conferencia es muy importante porque estaremos hablando acerca de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, cómo lidiar o cómo ponerle fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. También hablaremos acerca del Medio Oriente, la guerra en Sudán y la situación en países como Belarus y Venezuela. Abordaremos los retos que se producen a nivel nacional y empezaremos con Estados Unidos. Luego veremos la perspectiva china y luego pasaremos a la Unión Europea y más allá. Es para mí un honor y un placer darle la bienvenida al ponente que representará a Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Estamos reunidos aquí como miembros de una alianza histórica que cambió al mundo. Cuando esta conferencia se empezó a celebrar en 1963, pues se organizó en un continente dividido entre el comunismo y la libertad. Y la línea entre estos dos mundos atravesaba Alemania. Las primeras piedras del muro de Berlín se habían puesto hace pocos años, para ese entonces. Y poco antes de que se reunieran nuestros predecesores por primera vez aquí en Múnich, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al precipicio de la destrucción. La memoria de la Segunda Guerra Mundial era aún fresca y nos encontrábamos ante una potencial catástrofe mundial que potencialmente podría producir una destrucción más apocalíptica y final que cualquier otra crisis en la historia de la humanidad. El comunismo soviético estaba afianzándose y miles de años de civilización occidental estaban en riesgo. Por aquel entonces, la victoria no era certera, pero nos impulsaba un propósito común. Nos unía no solo nuestro enemigo, también nos unía el propósito por el que estábamos luchando. Y juntos, Europa y Estados Unidos alcanzaron la victoria. Se pudo reconstruir el continente. El este y el oeste se reunificaron. La civilización, una vez más, se unificó. El famoso muro que dividió a esta nación se derrumbó y el este y el oeste se reunieron nuevamente. Pero la euforia de este triunfo nos llevó a una ilusión peligrosa, esta idea de que la historia había llegado a su fin, que los lazos trazados por el comercio reemplazarían la noción de la nación.
que el orden internacional basado en las normas reemplazaría los intereses nacionales, que viviríamos en un mundo sin fronteras, en el que todos éramos ciudadanos del mundo. Esta es una idea tonta que ignora la naturaleza humana y todo lo que hemos aprendido en los últimos 5.000 años de historia. Y el precio ha sido altísimo. Hemos adoptado una visión dogmática del libre comercio, incluso mientras algunas naciones utilizaban sus recursos para socavar nuestra nación. Por consiguiente, grandes partes de nuestras naciones se desindustrializaron, se tercerizaron muchas industrias y se entregaron las cadenas de valor a nuestros adversarios y rivales. Cada vez más hemos cedido nuestra soberanía a las instituciones internacionales, a la vez que otras naciones invirtieron en los estados de bienestar a cuestas de su capacidad de defenderse, incluso mientras otros países invirtieron en la acumulación de materiales militares más grande de la historia, a la vez que utilizaron su poder para afianzarse. Para favorecer el culto climático nos hemos debilitado, mientras que otros poderes utilizaron sus recursos para fortalecer sus economías y atacar nuestra economía. Y para alcanzar un mundo sin fronteras, hemos abierto las puertas a una masa de inmigración masiva que amenaza la cohesión de nuestra sociedad, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestro pueblo. Hemos cometido estos errores juntos y ahora, juntos, le debemos a nuestros ciudadanos reconstruir nuestra civilización. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos nuevamente se encargará de la restauración, impulsados por una visión de un futuro orgulloso, soberano y basado en el pasado glorioso de nuestra civilización. Estamos preparados para hacer esto solos. Pero preferimos y esperamos poder hacer eso junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para Estados Unidos y para Europa es importante que estemos juntos. América se fundó hace 250 años, pero sus raíces están aquí. Los hombres que construyeron la nación donde yo nací llegaron a nuestras orillas cargando las memorias y las tradiciones y la fe cristiana de sus ancestros como un legado sagrado, un vínculo férreo entre el mundo antiguo y el nuevo mundo. Somos parte de una misma civilización, la civilización occidental. Estamos vinculados por los lazos forjados tras siglos de historia, fe cristiana, legado, lenguaje y ancestros. Y nuestros ancestros sacrificaron mucho para nuestra civilización. Por ello, nosotros, los americanos, podemos parecer un poco directos y demasiado urgentes. Por eso, el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros aliados en Europa. Esto porque nos importa muchísimo su futuro y el nuestro. Y si bien a veces no estamos de acuerdo, estos desacuerdos tienen como raíz la preocupación que sentimos por Europa, porque estamos conectados con Europa, no solo en el plano económico y militar, estamos conectados en el plano espiritual y cultural. Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos guerras del último siglo fueron para nosotros un recuerdo constante de que nuestro destino es y siempre será algo que está vinculado estrechamente al de ustedes. Because we know that the fate of Europe porque sabemos que el destino de Europa nunca será irrelevante para nosotros.
La seguridad, el tema principal de esta conferencia, no se limita a una serie de preguntas técnicas. El gasto en defensa, por ejemplo. Estas son cuestiones importantes, pero no son el elemento fundamental que vertebra esta conferencia. La pregunta central de esta conferencia es: ¿qué estamos defendiendo? Porque los ejércitos no luchan en nombre de conceptos abstractos, luchan por los pueblos, las naciones, para defender un modo de vida. Y eso es lo que estamos defendiendo, una gran civilización que tiene muchos motivos para estar orgullosa, para estar mirándose el futuro. Una civilización que busca dominar su futuro. Aquí en Europa se plantaron o se sembraron las semillas de la libertad y el libre pensamiento. Aquí en el mundo se crearon las nociones del Estado de Derecho, las universidades y la revolución científica. Este continente produjo a Mozart y a Beethoven, los grandes genios, así como Dante, Shakespeare, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los Beatles y los Rolling Stones. Y en este continente se construyeron la Capilla Sistina y la Catedral de Colonia, monumentos a nuestra fe, a las maravillas de Dios, pero también señales para el futuro. Pero esto solo sucederá si nos enorgullecemos de nuestra herencia común. Solo así podremos empezar a darle forma a nuestro futuro económico y político. La desindustrialización no era inevitable. Fue una decisión consciente, una tendencia económica que le quitó a nuestras naciones su capacidad de industrializarse y su soberanía. Y las otras acciones tomadas en nombre del comercio internacional fueron tontas. Fue una transformación voluntaria de nuestra economía que nos volvió dependientes de los demás y que nos dejó vulnerables ante las crisis. La migración de masas no era y no es una preocupación menor. Sigue siendo una crisis que nos está desestabilizando en todo el mundo occidental. Juntos podemos reindustrializar nuestras economías y reconstruir nuestra capacidad de defendernos. Pero el trabajo de esta nueva alianza no se debe centrar en la cooperación militar y en recuperar las industrias del pasado. También debe centrarse en hacer avanzar nuestros intereses comunes. Deshacernos, o mejor dicho, darle rienda suelta a nuestro ingenio y a nuestra capacidad. Los viajes por el espacio, la inteligencia artificial, la industria, la infraestructura para los minerales críticos, de tal manera que estamos defendidos en contra de la extorsión de los otros países, sin tener que competir por el mercado del sur global. No solo tenemos la posibilidad de retomar el control de nuestras industrias, también podemos prosperar en los ámbitos que redefinirán el siglo XXI. Pero también tenemos que recuperar el control de nuestras fronteras, controlar quién y cuántas personas entran en nuestros países. No es una expresión de xenofobia, no es odio, es una expresión de la soberanía nacional. Y no hacerlo no solo es abandonar nuestra obligación principal, también es una amenaza ante nuestras civilizaciones que ponen en tela de juicio nuestra supervivencia. Y por último, el orden global no se puede poner por encima de los intereses de cada una de nuestras naciones. No tenemos que abandonar el sistema de cooperación internacional. No tenemos que desmantelar las instituciones del orden antiguo, pero se deben reformar y reconstruir. Por ejemplo, la ONU tiene el potencial de ser una herramienta para el bien en este mundo, pero no podemos ignorar que hoy, ante las cuestiones principales a las que nos enfrentamos, no tiene respuesta alguna y no desempeña un papel fundamental. No pudo resolver la crisis en Gaza. No ha resuelto la guerra en Ucrania tampoco. Solo el liderazgo americano y las alianzas con otros países
que están aquí presentes, pudimos perseguir una paz ilusoria. No pudo limitar el programa nuclear de Irán y tampoco pudo abordar las amenazas contra nuestra seguridad provenientes de un narcodictador en Venezuela. Las fuerzas especiales estadounidenses pudieron, sin embargo, traer a esta persona para que rindiera cuentas ante la justicia. En un mundo ideal, todo eso habría sido resuelto por los diplomáticos, pero no vivimos en un mundo perfecto. Y no podemos seguir permitiendo a quienes están poniendo en peligro a nuestra estabilidad global a que se defiendan detrás de las abstracciones del derecho internacional que ellos mismos están violando constantemente. Este es el camino que el presidente Trump y Estados Unidos están emprendiendo. Y les pedimos que se unan a nosotros. Este es un camino que hemos recorrido antes y esperamos poder recorrer nuevamente. Desde hace 5 siglos, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el Occidente estaba ampliándose. Los misioneros, los peregrinos, los soldados recorrían los océanos, se asentaban en los continentes, construían imperios en todo el mundo. Pero en 1945, por primera vez desde la era de Cristóbal Colón, empezó a encogerse. Europa estaba en ruinas. La mitad del continente vivía tras la cortina de hierro. Y las revoluciones comunistas sin fe y las revueltas anticoloniales amenazaban con hacer caer el martillo y la hoz del comunismo en todo el mundo. Y ante todo esto, muchos empezaron a pensar que la era de la dominancia occidental llegaba a su fin y que nuestro futuro iba a ser un eco débil de nuestro pasado. Pero juntos, nuestros predecesores reconocieron que este declive era una opción y que podían optar por ponernos a prueba. Por eso no queremos que nuestros aliados se vean limitados por la culpa y la vergüenza. Queremos que estén orgullosos de su legado, que entiendan que somos los herederos de la misma civilización noble y que juntos todos podremos y seremos capaces de defendernos. Por ello no queremos que nuestros aliados justifiquen el statu quo en vez de querer arreglarlo, porque nosotros no queremos ser los que observan cuidadosamente mientras la civilización occidental se muere. Queremos revitalizar nuestra alianza y queremos darle vida nuevamente a la mejor civilización de la historia. Queremos que se reconozca que lo que une a nuestros países no solo un conjunto de políticas. Queremos una alianza que no se encuentre paralizada por el miedo al cambio climático, a la guerra y la tecnología. Queremos una alianza que mire al futuro, que el único miedo que tengamos sea el miedo de no dejar una nación más fuerte y próspera para nuestros hijos. Una alianza lista para defender a su pueblo, para defender sus intereses y para preservar la libertad que nos permite darle forma a nuestro propio destino. No una alianza que funciona a favor de un estado de bienestar mundial que beneficia a las generaciones pasadas. Una civilización que no terceriza su poder y sus capacidades a un sistema más allá de su control, una alianza que no depende de los demás y una que no mantiene la ilusión de que nuestro estilo de vida es uno de entre muchos y una que no pide permiso antes de actuar. Y sobre todo, una alianza que se basa en el reconocimiento de que nosotros, el Occidente, hemos heredado algo único, distintivo e irreemplazable. Porque esta es la base de la Alianza Transatlántica. Si actuamos de esta manera, no solo recuperaremos nuestra política
exterior, también recuperaremos nuestro lugar en el mundo. Y al hacerlo, podremos luchar en contra de las fuerzas que buscan borrar a nuestra civilización. Así que, ante los titulares que proclaman el final de la era transatlántica, que quede muy claro, esta no es nuestra meta y este no es nuestro deseo. Porque nuestro hogar está en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. Nuestra historia empezó con un explorador italiano que se lanzó hacia lo desconocido y así le llevó el cristianismo a la América. Y esta es la leyenda que definió la imaginación de nuestros pioneros. Nuestras primeras colonias fueron establecidas por peregrinos ingleses, a quienes debemos nuestro idioma y también nuestro sistema político. Nuestras fronteras fueron forjadas por los irlandeses y los escoceses. Esto nos dio a Davy Crockett, Mark Twain, Theodore Roosevelt, Neil Armstrong, y el área central de Estados Unidos fue construida por los colonos alemanes que transformaron los planos en un poder agrícola, a la vez que mejoraron dramáticamente la calidad de la cerveza americana. Nuestra expansión hacia el interior siguió los pasos de los exploradores franceses, cuyos nombres siguen decorando las calles de todo el valle de Mississippi. Nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos, el romance del arquetipo del vaquero, sinónimo del oeste americano, provienen de España. Y nuestra ciudad más icónica llevaba el nombre de Nuevo Ámsterdam antes de rebautizarse como Nueva York. ¿Y sabían ustedes que el año que se fundó mi nación, Lorenzo y Catalina Geraldi vivían en el reino de Sardinia y José Manuel la Reina vivían en Sevilla? No sé qué sabían ellos de las 13 colonias que habían adquirido la independencia del Imperio Británico, pero estoy seguro de que jamás se habrían imaginado que 250 años después, uno de sus descendientes directos estaría aquí, en este continente, como el diplomático en jefe de esta nación. Pero aquí estoy. Para recordar que nuestras historias y nuestros destinos siempre estarán vinculados. Juntos hemos reconstruido este continente tras 2 guerras mundiales sangrientas. Nos encontrábamos divididos por el telón de acero y mancomunamos esfuerzos en contra de la tiranía del Este para derrotar el comunismo soviético. Hemos peleado, nos hemos reconciliado una y otra vez y hemos sangrado juntos y hemos perecido. Estados Unidos está sentando el rumbo hacia un nuevo siglo de prosperidad y que una vez más queremos hacerlo juntos con ustedes, nuestros aliados queridos y nuestros más antiguos amigos. Queremos hacerlo todos con ustedes, con una Europa orgullosa de su legado y su historia. Una Europa con el espíritu de creación y libertad que les permitió enviar embarcaciones hacia el mundo desconocido para crear civilizaciones. Con una Europa que se puede defender y que tiene la voluntad de sobrevivir. Nos debería enorgullecer lo que hemos logrado en este último siglo. Pero ahora debemos aprovechar al máximo las oportunidades del futuro. El día de ayer ya pasó, el futuro es inevitable y nuestro destino nos espera. Muchas gracias.
Mr. Secretary, I'm not sure you heard the Señor secretario de sigh Estado, of no sé relief si usted through this hall oyó el suspiro de when we alivio were que se just produjo listening to aquí what I en would esta interpret sala as a message of al oír reassurance, ese mensaje de You spoke sobre of las alianzas que nos reconfortaba. Usted habló acerca de relations between the United una States relación and cercana Europe. entre Estados Unidos y Reminds me Europa. of statements made decades ago by Y todo esto me other recuerda predecessors. ciertas afirmaciones de algunos de sus predecesores cuando se hablaba acerca de si América era un poder europeo o un poder en Europa. Muchísimas gracias por ese mensaje de esperanza sobre nuestra alianza. Esta no es la primera vez que Marco Rubio ha acudido a esta conferencia. Lo hizo por primera vez hace unos años, pero esta es la primera vez que él está aquí como ponente principal y como secretario de Estado. Solo tenemos escasos minutos para algunas preguntas. He recabado algunas preguntas del público. Una de las cuestiones principales es qué hacer para lidiar con la guerra en Ucrania. En las últimas 24 horas, muchos han expresado que creen que los rusos están dilatando las cosas, que no quieren acabar con la guerra, que no están dispuestos a renunciar a ninguno de sus objetivos principales. ¿Podría usted decirnos qué piensa usted? ¿Cómo es su análisis de la situación? La buena noticia es que las cuestiones que se tienen que abordar para darle fin a esta guerra se han reducido. La mala noticia es que las pocas cuestiones que hay por resolver son las más difíciles de resolver. ¿Qué respuestas hay? No sabemos. No sabemos si los rusos quieren ponerle fin a la guerra. Dicen que sí lo son. No sé si podremos encontrar términos aceptables para Ucrania, pero vamos a seguir trabajando en ello. Pero mientras tanto, Estados Unidos sigue imponiendo sanciones contra Rusia. Hemos logrado que India se comprometa a dejar de comprar petróleo ruso. Europa está avanzando también. Se están vendiendo armas americanas a Ucrania. Nada de esto se ha detenido. No se está dilatando las cosas en ese sentido. Lo que queremos ver es si hay un resultado que Ucrania y Rusia puedan aceptar. Creo que por primera vez desde hace muchos años, a nivel técnico, unos representantes militares de ambas naciones se reunieron recientemente y el próximo martes se repetirá esta reunión. Haremos todo lo posible para ponerle fin a esta guerra. Creo que nadie estaría en contra de un fin negociado para esta guerra siempre y cuando las condiciones sean justas y sostenibles. Y eso es lo que seguiremos buscando, incluso mientras siguen sucediendo las demás cosas, tales como las sanciones económicas. Muchas gracias. Pero le voy a hacer una pregunta acerca de algo completamente distinto. El siguiente ponente será el ministro de Asuntos Exteriores de China. En el Senado, a usted lo veían como alguien muy anti-China. Y sabemos que en 2 semanas habrá una cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. ¿Qué espera usted? ¿Está usted optimista? ¿Puede usted decirnos si va a haber un acuerdo con China? Pues diré que estas son las 2 economías más grandes del mundo, 2 de las grandes potencias del mundo. Tenemos la obligación de hablar con ellos, y muchos de ustedes también.
Sería una mala idea desde el punto de vista geopolítico no hablar con China. Somos dos países enormes con intereses muy grandes y a veces nuestros intereses nacionales no se alinean. Y le debemos al mundo hacer todo lo posible para evitar el conflicto económico, entre otras cosas. Y por eso es importante mantener el canal de comunicación. Si nuestros intereses están alineados, si podemos trabajar juntos para generar un impacto positivo para el mundo, lo haremos. Pero tenemos que tener una relación con China y muchos de los países aquí también tienen que hacerlo. Siempre hay que entender que nada de lo que se pacta debe hacerse en nombre o en detrimento de nuestros intereses nacionales y esperamos que China actúe de la misma manera. La meta principal de la diplomacia es abordar esas situaciones en las que nuestros intereses nacionales no se solapan para encontrar una solución pacífica. Lo que suceda entre Estados Unidos y China en cuanto al comercio tiene implicaciones mundiales, así que hay retos a largo plazo que tenemos que abordar y eso será un escollo en nuestra relación, no solo para Estados Unidos, eso también se aplica al occidente de manera general, pero tenemos que surcar esos escollos de la mejor manera posible para evitar la fricción innecesaria, si podemos. Pero nadie cree que no tendremos que enfrentar ciertos retos significativos entre nuestros países y China, y eso seguirá sucediendo en el futuro, y esperamos poder superar esas cuestiones juntos. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado. Se nos acaba el tiempo. Lo siento. Lamento no poder permitir que hagan preguntas todos los que querían hacerlas. Señor secretario de Estado, muchísimas gracias por este mensaje tranquilizador. Creo que es algo que agradecemos muchísimo en esta sala. Vamos a darle una ronda de aplausos.